Buenos días, tengan ustedes el día de hoy. Gracias al Señor por este día que nos regala, nos bendice por un nuevo amanecer. El día de hoy vamos a poder meditar en la palabra del Señor, ahí donde tú te encuentras. Gracias al Señor que tú te conectas el día de hoy a escuchar ese devocional, ya sea por todos los medios posibles. Pero el día de hoy queremos hablar acerca de las promesas divinas de Dios que tiene para los hijos, para aquellas personas que han aceptado a Cristo en su corazón. Si dirás tú quizás, pero yo no tengo a Cristo en mi corazón, bueno, te animo que puedas escuchar este devocional y pueda ser útil para tu vida y puedas entender de las grandes promesas que Dios tiene para todos aquellos que le aman. Bien, ahí donde tú te encuentras, vamos a inclinar nuestro rostro y poder orar a nuestro buen Dios. Soberano Padre, Dios bueno, gracias te damos por este día, gracias por este amanecer. Suplicamos, mi Dios, que nos ayudes, nos hables y nos des entendimiento sobre tu palabra, Señor. Puedas tú, mi Dios, tocar nuestros corazones y hacer, poner esa fe, mi Dios, en nuestras vidas para poder cada día creer más en ti, confiar más en ti y sobre todo, mi Dios, vivir en obediencia en ti, Señor. Padre, te explico por aquellas personas que el día de hoy se conectan por primera vez. Mi Dios, de casualidad abrieron este devocional. Mi Dios, tú seas bendiciendo sus vidas. Tú seas, mi Dios, de alguna forma, Padre, transformando sus corazones, ya que para ti no hay nada imposible. En Cristo Jesús te agradecemos todo ello. Amén. Amén, hermanos, amigos, bienvenidos a este devocional. El día de hoy vamos a meditar en Romanos capítulo 8, versículo 28. El Señor, de alguna forma, sabe cómo transformar algo peor en algo mejor. Es decir, la adversidad y todo lo que puedas tú tener, Dios lo puede transformar en algo bueno, en algo que va a ser de edificación y de mucha ayuda para tu vida. Bien, la palabra de Dios dice, sabemos a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien o colaboran para bien, es decir, a los que son llamados según su propósito, según el propósito de Dios. Es maravilloso cómo el Señor hace aquí un énfasis a, a las, a lo cómo Dios puede transformar en algo peor, en algo horrible, por medio de su gracia, por medio de su amor. Pablo dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas colaboran para bien. ¿En qué otra cosa basa el conocimiento? Probablemente en dos fundamentos adicionales, ¿no? Pablo está diciendo esto, Pablo quizás lo está diciendo por experiencia, obviamente que está siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero también lo puede hacer por conocimiento del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de experiencia, es decir, que él mismo ha tenido el saber cómo Dios lo ha venido transformando, cómo Dios lo ha venido tratando a él en su pasado, en su presente. En ese tiempo entonces Pablo también puede saber, puede decir esto y sabemos lo que aman a Dios, todas las cosas colaboran para bien. Quizás Pablo también está pensando en versículos del Antiguo Testamento por el conocimiento de versículos bíblicos, pasajes bíblicos, donde enseñan la providencia de Dios, todas las cosas resultan en bendición para los hijos de Dios, siendo el mal invalidado por el bien. Eso es maravilloso, ¿no? Cuando el creyente está siendo atacado por Satanás y los demonios, obviamente que Dios hace que esa maldad o lo que, como tú lo puedas llamar, Dios hace que eso sea una bendición para tu vida. Y tú dirás, pero qué hermano, ¿usted qué está diciendo? ¿Cómo puede decirme usted que una maldición, un problema, una pérdida de un hijo, de un familiar, algo tan cruel que pasó en mi vida, ¿cómo usted puede decirme que puede ser una bendición para nuestras vidas? Claro que puede ser una bendición para tu vida. Te lo digo en Génesis 50:20,
Cuando aquí está hablando acerca del relato de José, cuando José fue vendido por sus hermanos. Mira, sus hermanos vendieron a José, quisieron desaparecerlo del mapa, quisieron borrarlo del mapa, porque José era el hijo preferido de su padre. Pero sus hermanos quisieron desaparecerlo y la única forma de cómo desaparecerlo para ellos era venderlo y contar una excusa falsa, que no era verdad, ¿verdad? Pero aquí, cuando esto sucede, ¿el Señor qué estaba haciendo? El Señor tiene un propósito en medio de ello. Está bien, vas a pasar por esta adversidad. Está bien, vas a pasar por toda esta problemática. Está bien que quizás te vas a sentir ofendido porque tus familiares, tus seres queridos te vendieron. Pero sin duda el Señor hizo que esto se transformara en algo bueno, porque pasaron los años y José estaba en lo más alto donde el Señor lo había puesto, y al final llegaron sus hermanos, ¿no? En busca de alimentos. Y su padre y todos ellos se reunieron, se conocieron, se dieron a conocer y se dieron cuenta de la realidad, que José no había muerto y que estaba vivo y estaba mucho mejor que ellos. Y cuando murió su padre, de José, de sus hermanos, en su corazón decían: ahora pues, nuestro padre ha muerto. Ahora la misericordia de este hombre no va a ser tan grande como por lo que nosotros hemos hecho, sino que este Señor se va a vengar de nosotros, se va a vengar de nosotros por lo que le hicimos. Pero José les dice: ciertamente ustedes pensaron mal contra mí, pero más Dios lo encaminó a bien, más Dios lo encaminó a bien. José reconoció la grandeza de Dios, José reconoció la misericordia de Dios, José reconoció el propósito de Dios para su vida, reconoció. Reconoció en medio de la adversidad, en medio de todo lo que había pasado, él entendió que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y quizás Pablo está diciendo esto y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas colaboran para bien, les ayuda para bien. Pablo puede estar diciendo eso, Pablo puede decir eso por, por conocimiento bíblico y por experiencia, porque recuerda que Pablo también llegó un momento que estaba pasando, bueno, pasó muchas circunstancias, y una de las más conocidas puede ser el aguijón de Pablo. Pablo le pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi gracia es suficiente. Ese es suficiente para ti. Tú no necesitas un doctor, tú no necesitas un medicamento, tú solamente necesitas mi gracia. Esa es la gracia del Señor. El Señor ofreció su gracia, porque esa es su gracia suficiente, le dijo. Ese es todo para ti, Pablo. Y Pablo aceptó la gracia de Dios, aceptó la gracia de Dios. ¿Sabes? Cuando Satanás quiere encaminar algo que quiere destruirte, el Señor siempre lo va a transformar en algo bueno, en algo que te va a ayudar. Pero eso no evita que pases el proceso, sino que en el proceso el Señor te muestra el camino. Todas las cosas. Mira esta grandeza, todas las cosas, dice. No dice algunas cosas, todas las cosas. Con esto no quiero llegar a decir que el Señor te va a dar todo lo que tú pidas. No quiere decir que el Señor te le estás pidiendo: bueno, Señor, dame 3 carros, dame 4 casas, necesito dinero, por abundancia. No, el Señor no se complace de las vanidades de tu corazón. El Señor no va a complacer las vanidades de mi corazón. El Señor en ningún momento complació las vanidades de los corazones de los hombres, sino que el Señor siempre estuvo en contra de ellos. Por eso dice: todas las cosas colaboran para bien. No solo la prosperidad es incluida, sino también la adversidad. ¿Sí? En medio de el Señor te puede permitir que pases por medio de una adversidad, pero también el Señor puede hacer que pases por una prosperidad. También el Señor dice: no solo el gozo y la felicidad, sino también el sufrimiento y la tristeza. En medio de eso, dice: todas las cosas colaboran para bien.
sea en el momento eh, que, no tengas gozo y felicidad, sea en el momento que sea de sufrimiento y tristeza. Dice el Señor, todas las cosas colaboran para bien. Malvadas intenciones que quedan contrarrestadas por Dios, quien las usa para bien. Todas las cosas ayudan para bien. No solo se incluye lo que los santos mismos experimentan, sino todo lo que queda fuera de su experiencia personal. Todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas colaboran para bien. Quiero que entiendas esto, amigo. Si tu corazón está viciado en algo que no sea Dios, déjame decirte que las cosas que tú quieres obtener no van a ser provistos por Dios. Hermano, si tú crees que porque eres creyente el Señor va a cumplir caprichos en vuestros corazones, déjame decirte que estás equivocado. Si yo creo que estoy queriendo vanidades donde van a complacer mi carnalidad, el Señor nunca me va a responder esa oración y nunca me lo va a proveer, nunca me lo va a bendecir, nunca me va a bendecir de esa manera. ¿Que Dios puede inclinarte a pecar contra Él mismo? No lo hay. Es solamente los que aman a Dios. Todas las cosas colaboran para bien. El significado de esto es, ellos y solamente ellos tienen derecho a ser consolados por este hecho. Solamente en el caso de los que aman a Dios, está cierto que todas las cosas colaboran para bien. Sí, quiero que entiendas que solamente los creyentes tienen este privilegio, que solamente los hijos de Dios tienen este privilegio de parte de Dios, que cuando están mal, el Señor le dice todas las cosas ayudan para bien, colaboran para bien. En cambio, cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, si estás peor, estás mal, ¿qué es lo que haces? Bueno, si estás mal emocionalmente, ¿qué es lo que hacen? La mayoría de los casos es irse a una cantina. Uno de los mayores casos es drogarse, otro es hacer infidelidad, otro es satisfacer nuestra carnalidad y muchas cosas puede hacer. ¿Lo ayuda para bien? No, sino que ellos mismos se destruyen, ellos mismos buscan su propio camino, ellos mismos buscan su propia voluntad. En otro tiempo nosotros vivimos de esa manera. Efesios lo dice, en otro tiempo eres, ustedes así, vosotros eras borrachos, pleitistas, de todo. Pero ahora en el Señor ya no puedes ser esa clase de persona. Y te das cuenta que cuando dices a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Está refiriéndose a un grupo que solamente han reconocido y han aceptado a Cristo en su corazón. Ellos aman a Dios porque Él les amó primero. Tú no me puedes decir que amas a Dios, que tú amaste primero a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Por eso amamos nosotros a Dios. Ciertamente eso es el significado de las palabras. A los que aman a Dios, todas las cosas les colaboran para bien, es decir, a los que son llamados según su propósito, aunque es cierto que la palabra su se refiere al mismo Dios, a los propósitos de Dios, no a tus propósitos, sino a los propósitos de Dios. Pablo está demostrando que se está refiriendo a los propósitos de Dios. Son por siguiente los que fueron eficazmente llamados, conforme a los propósitos de Dios y fueron eficazmente llamados. Son aquellos personas que han derramado sus corazones y sus mentes, fueron tan totalmente influenciados, convencidos por el Espíritu Santo, que se dieron cuenta de su pecado, comenzaron a comprender su necesidad de Cristo y le abrazaron como su Señor y Salvador. Y en ese grupo estamos nosotros, donde fuimos convencidos, donde fuimos traídos por el amor de Dios, fuimos llenados por el Espíritu Santo que nos hizo entender que estábamos muertos en pecados, podridos en pecados, condenados en pecado, apartados por Dios, apartados de Dios por nuestros pecados y nuestras transgresiones.
Y lo único que nos lleva a los caminos de Dios es cuando el Señor convence nuestros corazones y cuando el Señor quebranta nuestros corazones. Si no hay un quebrantamiento, si no hay un verdadero arrepentimiento, nunca el Señor va a transformar tu corazón. No es porque Él no pueda, sino porque que, Él no desea ir en contra de tu voluntad. Él desea que hagas su voluntad y tampoco te obliga, pero lo hace por amor, te llama con amor. Dice el Señor, fueron influenciados por el Espíritu Santo, que se dieron cuenta de su pecado, comenzaron a comprender su necesidad de Cristo y abrazaron como su Señor y Salvador. Cuando te das cuenta de la realidad, te das cuenta que necesitas el único consuelo es Jesucristo, necesitas Él. Nadie puede realmente amar a Dios si no es primeramente eficazmente llamado, eficazmente llamado al arrepentimiento. En otras palabras, el apóstol a los gentiles expresa aquí que en sustancia el mismo pensamiento que tuvo el apóstol Juan al decir en 1 de Juan 4:19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pablo dice aquí, sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es por eso que nosotros debemos reflejar a Jesucristo en nuestras vidas, porque Él nos hizo semejante a Él. Y cuando nosotros fuimos ya sellados, llamados y llenados por el Espíritu Santo, eso es lo más maravilloso cuando sucedió esto. Es lo más bonito que el Señor pueda hacer en tu vida, ser transformado por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en medio de ello, es porque hemos reconocido que estamos quebrantando y hemos quebrantado la ley de Dios y que hemos quebrantado, hemos rechazado la bondad y la misericordia de Dios y el sacrificio que Jesucristo hizo en aquella cruz. Así que te animo que puedas entregar tu corazón, que puedas ser convencido por el Señor, no por el hombre, sino por el Señor, seas llamado por el Señor a un arrepentimiento sincero, genuino, que te acerca y te lleva a la cruz. Vamos a orar. Bendito Padre Dios, bueno, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones. A ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos y amigos. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones.